Hola, soy Karin Zavala y en esta oportunidad para la evaluación de la unidad número 5 de la asignatura Fenómeno de Transporte, llevaré a cabo la resolución de un caso práctico de flujo en canal abierto. Vamos a resolver un caso práctico de un canal circular de acero y el enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Un desagüe pluvial circular de acero de 2 metros de diámetro con un valor de rugosidad de Manning ON igual a 0,012 descargará agua uniformemente a un ritmo de 12 metros cúbicos sobre segundo, a una distancia de 1 kilómetro. Si la profundidad máxima es de 1,5 metros, determine el desnivel o pendiente requerido. Ahora bien, tenemos una tubería de acero funcional como canal abierto, es decir, el fluido se mueve por la acción de la gravedad y tiene una superficie libre en contacto con la atmósfera. Entre los datos que nos proporciona el ejercicio tenemos, primero, un diámetro OD igual a 2 metros, un radio OR igual a 1 metro, rugosidad de Manning ON igual a 0,012, que es la propia del acero. Este, cabe destacar, es un coeficiente empírico que cuantifica la fricción o resistencia que las paredes del canal oponen al flujo. Depende, por supuesto, del material. El acero, en este caso, es bastante liso comparado con la tierra o con el concreto, por ejemplo, lo que permite que el transporte de cantidad de movimiento sea mucho más rápido. Utilizamos una N igual a 0,012, ya que el acero, nuevamente, es un material con baja rugosidad, lo que facilita el flujo y reduce la pérdida de energía por fricción. Entre otros datos, también tenemos el caudal, o Q, que va a ser igual a 12 metros cúbicos sobre segundo, y la profundidad máxima, o Y, que es igual a 1,5 metros. Y como ya se estableció, el objetivo del ejercicio es determinar la pendiente, denominada con la letra S, necesaria para mantener este flujo uniforme en una distancia de 1 kilómetro. Buscamos la pendiente ya que en un canal abierto, a diferencia de una tubería cerrada donde una bomba genera toda la presión, el fluido se mueve exclusivamente por la gravedad y la pendiente es esa inclinación necesaria para que la componente del peso del agua venza la resistencia de las paredes y el fluido avance. En este ejercicio ya conocemos que necesitamos transportar 12 metros cúbicos sobre segundo. La pendiente se calcula una vez más para asegurar que con esa geometría circular y ese nivel de agua de 1,5 metros, el canal sea capaz de mover exactamente ese volumen de agua por segundo. Para resolver este sistema, primero debemos entender la geometría del flujo. A diferencia de un canal rectangular, en un canal circular, los parámetros cambian de forma no lineal con la profundidad. Lo primero que debemos de hacer es determinar el ángulo central, o θ. Primero necesitamos saber qué parte del círculo está mojada. Para esto, primero necesitamos saber el ángulo que se forma entre la conexión de los radios con el centro. Este, como se puede observar en la segunda imagen, es el ángulo que debemos hallar en sí. Para calcular este ángulo, podemos imaginar el círculo de la tubería. El radio, o R, es de 1 metro y el agua sube hasta 1,5 metros. La mitad inferior del círculo, desde el fondo hasta el centro, mide 1 metro y como el agua llega a 1,5 metros, significa que el agua sube 0,5 metros por encima del centro del círculo. Para hallar el ángulo, podemos trazar un triángulo rectángulo desde el centro del círculo hacia la superficie del agua. La hipotenusa, o H, será el radio del círculo, que vale 1 metro, y el cateto opuesto, o Y, es la altura del agua sobre el centro, que vale 0,5 metros, así como lo podemos observar en pantalla. Ahora, ya que tenemos el cateto opuesto e hipotenusa, usamos la función del seno para calcular el ángulo parcial de la siguiente manera. Seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituimos los valores y tenemos que será igual a 0,5 sobre 1, igual a 0,5. Ahora, al aplicar el arcoseno o seno a la inversa, obtenemos que el ángulo va a ser igual a 30 grados.
Ahora sí podemos pasar a construir el ángulo total, por así decirlo, o θ. El ángulo θ es el que abarca toda la zona mojada desde el centro y se compone de tres partes, o al menos así lo podemos ver para estar un poco más claros. Sería la mitad inferior, que son los 180 grados de la semicircunferencia de abajo, luego el lado superior derecho, que son los 30 grados que acabamos de calcular, y el lado izquierdo superior, que son los otros 30 grados por simetría. Sumando todo lo que hemos obtenido, tendríamos que θ será igual a 180 más 30 más los otros 30 grados, dándonos un total de 240 grados. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que las ecuaciones de área y perímetro en canales circulares que usaremos adelante no funcionan con grados, requieren radianes. Por lo tanto, es importante que realicemos la conversión de la siguiente forma. θ en radianes será igual a 240 grados por pi sobre 180, dándonos un total de 4,189 radianes. ¿Ok? Una vez hecho esto, podemos ahora calcular los parámetros que relacionan la geometría con la resistencia al movimiento, los cuales serían el área hidráulica, el perímetro mojado y el radio hidráulico, recordando nuevamente que la calculadora debe estar en radianes. Comenzamos con lo que sería el cálculo del área hidráulica. El área hidráulica es esa superficie ocupada por el líquido en una sección transversal, perpendicular a la dirección del flujo. Esta viene a representar el espacio real por donde se transporta la cantidad de movimiento y la masa del flujo. Ahora, aplicando la fórmula para segmentos circulares, obtenemos que el área hidráulica será igual a θ menos seno de θ por diámetro al cuadrado, y todo esto entre 8. Al sustituir nuestros valores, tenemos que el área será igual a 4,189 menos seno de 4,189 por 2 metros al cuadrado entre 8, dándonos un total de 2,527 metros cuadrados. Cabe destacar que al ser un canal circular con un tirante de 1,5 metros, que es mayor al radio, el área es más de la mitad del círculo, en este caso 2,527 metros cuadrados. Vamos a continuación con el cálculo del perímetro mojado. Esta es la longitud de la línea de contacto entre el fluido y las paredes del canal, sin incluir la superficie libre de arriba. Esta es la zona de fricción. Acá es donde ocurre la transferencia de energía por viscosidad y rugosidad entre la pared sólida y el líquido. Su fórmula nos indica que el perímetro va a ser igual a θ por el diámetro entre 2. Al sustituir nuestros valores, obtenemos que el perímetro va a ser igual a 4,189 por 2 metros entre 2, dándonos un total de 4,189 metros. Nuevamente, el perímetro es de 4,189 metros, lo cual significa que hay más de 4 metros de pared frenando el movimiento del agua en cada sección. Calculamos ahora el radio hidráulico, que no es más que la división del área hidráulica entre el perímetro mojado. Sustituimos datos y tenemos que sería 2,527 metros cuadrados entre 4,189 metros, dando un total de 0,603 metros. El radio hidráulico es fundamental, ya que este representa la eficiencia del canal. Físicamente relaciona el volumen de fluido que transporta energía con el área de contacto o el perímetro que genera fricción. Un radio hidráulico mayor significa que el flujo experimenta menos resistencia relativa por parte de las paredes del canal. Ahora bien, nuestro radio hidráulico de 0,603 metros es bastante alto, lo que indica que el canal circular es una geometría bastante eficiente en lo que concierne al transporte de fluidos. También es importante recordar que no veamos estos datos solamente como números. El área nos dice qué tan grande es el túnel de agua y el perímetro nos indica qué tanta pared está rozando y frenando a esta agua.
Al combinarlos en el radio hidráulico, obtenemos una medida de la eficiencia de nuestro transporte de cantidad de movimientos. Finalmente, vamos a conectar todo usando la ecuación de Manning, que es la herramienta estándar para modelar el transporte en canales bajo flujo uniforme. La fórmula original dice que Q va a ser igual a 1 sobre N por el área hidráulica por el radio hidráulico elevado a las 2/3 por la pendiente elevada a la 1/2. Para hallar la pendiente vamos a despejar S, quedando entonces que S va a ser igual al caudal por el coeficiente entre el área por el radio hidráulico elevado a las 2/3 y todo esto elevado al cuadrado. Ahora sustituimos valores. Nos quedaría que sería 12 por 0,012 entre 2,527 por 0,603 elevado a las 2/3, todo elevado al cuadrado, dándonos un total de 6,33 por 10 a la menos 3 metros sobre metros. Ahora, para que sea más fácil de entender, en ingeniería vamos a multiplicar todo esto por 1000, llevándolo a kilómetros. El resultado de 6,33 por 10 a la menos 3 metros sobre metros por 1000 da un total de 6,33 metros por cada kilómetro. Por lo tanto, y en conclusión, para que este canal transporte 12 metros cúbicos sobre centímetros con una profundidad de 1,5 metros, necesitamos que por cada kilómetro de largo el canal baje 6,33 metros de altura. Esta inclinación es la que le da al agua esa energía necesaria para moverse, venciendo así la fricción del acero. Entonces, en este caso, podríamos decir que el canal es perfectamente capaz de transportar ese volumen, siempre y cuando, teniendo en cuenta nuevamente, se construya con la pendiente exacta que acabamos de calcular, de 6,33 metros por kilómetro. Es relevante mencionar que en el diseño de ingeniería, el caudal de 12 metros cúbicos sobre segundo y la profundidad de 1,5 metros, en este caso, son las condiciones del diseño, y la pendiente no es algo que esté ahí por azar, sino que la calculamos precisamente para forzar que esa cantidad de agua pase por ese espacio. Y si la pendiente fuera menor a la calculada, entonces el agua se movería mucho más lento y el nivel subiría, posiblemente desbordando el canal. Si por el contrario la pendiente fuera mayor a la calculada, el agua pasaría mucho más rápido y el nivel bajaría. Ahora bien, el resultado de la pendiente de 6,33 metros sobre kilómetros nos garantiza que el canal sí tiene la energía necesaria para transportar estos 12 metros cúbicos sobre segundos solicitados sin exceder el tirante de 1,5 metros. Esto lo que nos demuestra es que el diseño es hidráulicamente funcional para los requerimientos de este sistema en particular. Este tipo de cálculos, cabe acotar, es vital para diseñar drenajes pluviales urbanos o alcantarillados que funcionan por gravedad. Muy bien. Y modelar estos sistemas permite a los ingenieros básicamente diseñar diferentes infraestructuras capaces de prevenir inundaciones, calculando así pendientes exactas que garantizan que el agua se mueva de manera segura. Muchas gracias por su atención.